este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR, emisión vespertina, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. Las primeras vacunas contra el COVID-19 que llegarán por el Fondo Global COVAX a Venezuela serán de la farmacéutica AstraZeneca, según lo confirmó este martes el director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, quien aclaró que se trata de dosis fabricadas en Sur Corea que no están relacionadas con aquellas que están bajo investigación por posibles casos adversos identificados en Europa. El funcionario aseguró que el pago de los compromisos que tiene Venezuela con la OPS está en marcha tras el acuerdo alcanzado entre el régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y las sociedades científicas de Venezuela. Este es un primer paso. El pago de los 18 millones para acceder al mecanismo COVAX es una medida que está en marcha. Las vacunas que están previstas, en primer lugar, son las vacunas de AstraZeneca, que son producidas en Sur Corea. Es decir, no son las vacunas que han presentado potenciales efectos adversos que han sido aclarados por la autoridad reguladora de Europa y también por la OMS. Entre tanto, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Acaba, anunció en un video publicado en redes sociales que desplegará en la entidad un grupo élite que garantizará que los comercios permanezcan cerrados durante la cuarentena de 2 semanas decretada por el régimen de Nicolás Maduro. Si yo veo o me entero que hay alguien que se la está pasando de vivo, bueno, va a recibir todo el peso de la ley. Guerra avisada no mata soldados. Si ese alguien de esos negocios, de esos comercios, de la forma que sea, son amigos míos, la multa es doble. Ya lo saben. Para que no vayan a estar llamando, yo voy a mandar, yo específicamente, con un grupo que tengo élite, que ustedes no conocen, a verificar y averiguar si de verdad están abiertos o están cerrados o están cumpliendo las normas de cuarentena radical que han sido implementadas por el gobierno nacional y aquí también por el gobierno regional y por los gobiernos municipales. Mientras tanto, el presidente del mercado periférico de la Candelaria en Carabobo, Humberto Flores, denunció pérdidas millonarias productos del cierre decretado por las autoridades municipales y regionales en el marco de la radicalización de la cuarentena. Bueno, estas son una de las pruebas de pérdida que están ocasionando con el mal cierre que le hicieron al mercado. Como presidente aquí del mercado, en verdad, esto lo vamos a llevar hasta la última circunstancia, porque no puede ser posible de que, fíjense la pérdida que hay. Murieron los animales aquí por falta de agua, no le dieron accesibilidad de entrada al mercado. Y estamos aquí recogiendo estas muestras porque las vamos a llevar inclusive hasta los derechos humanos. Por su parte, el presidente de Fede Cámaras, Ricardo Gusano, desmintió que el sector privado en Venezuela tenga permiso para importar vacunas contra el coronavirus, tal y como lo aseguró el diputado de la Asamblea Nacional Oficialista, Oscar Ronderos. El dirigente empresarial señaló que en una reunión con la Comisión de Paz y Diálogo del Parlamento Oficialista solo se planteó la posibilidad de que el sector privado apoyara a sus trabajadores en el proceso de vacunación. Gusano aclaró que no hay una aprobación de que permita al sector privado participar en el acceso y logística del proceso de inmunización y explicó que el acceso a los biológicos contra el COVID-19 debe hacerse de la mano del sector público.
En otras noticias, los niveles de hambruna aumentarán en Venezuela en los próximos meses, producto de la pandemia, tal y como lo advirtieron este martes la Agencia de Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos. La magnitud del sufrimiento es alarmante, expresó el director general de la FAO, Ku Dong-yu, que instó a actuar con rapidez para salvar vidas y prevenir la peor de las situaciones a la luz de los datos del informe Focos de Hambruna. Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria encabezan la lista con niveles catastróficos de malnutrición aguda, pero la situación se agravará entre marzo y mayo próximo en la mayoría de las regiones del mundo, aseguraron los organismos internacionales expertos en alimentación. A propósito del enfrentamiento ocurrido en el estado Apure este domingo, que dejó como saldo 2 efectivos militares venezolanos fallecidos y cientos de desplazados, la diputada por el estado Táchira, Karin Vera, denunció que Venezuela está a punto de perder su territorio producto de la acción de los grupos armados irregulares que operan en nuestro país, producto de la alianza política que mantiene con el régimen de Nicolás Maduro durante su intervención en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima celebrada este martes. El régimen de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos. Quienes hoy imponen el orden en esos sectores son los grupos irregulares. Inicialmente estas zonas eran dominadas por grupos paramilitares, los conocidos rastrojos y urabeños. Pero a inicios del año 2020 estos grupos fueron desplazados por la guerrilla colombiana, específicamente el ELN en los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure. Además, en algunas zonas se encuentran disidentes de la FARC, Ejército del Pueblo y del FBL. Todo esto con ayuda y colaboración de las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas, quienes operan en contubernio con todos ellos. La parlamentaria denunció que el régimen de Maduro ha cedido parte del territorio nacional a estos grupos con la idea de que les sirvan de cordón de seguridad para mantenerse en el poder. Como estas, existen muchas historias trágicas que contar de la zona de frontera, pero todo tiene un punto de inicio, que ha sido la cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas y altos personeros del gobierno usurpador de Venezuela, en una especie de contubernium formando a la frontera como el propio burdel. En otras informaciones, el secretario general de la Gobernación del estado Táchira, Jorge Perdía, denunció hoy que la representante del Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro en la entidad pretende asumir la ejecutoría de programas internacionales que están en marcha bajo la responsabilidad de la máxima autoridad regional. Comunicarnos que está asumiendo varios programas que le corresponden al Estado Táchira y en especial a la Administración de la Gobernación a través de Corposalud. Señor Ministro de Salud, le exigimos el respeto a las leyes, a la autonomía que se garantizan en los diferentes convenios legales autorizados y aprobados no solo por el Gobierno Nacional, sino por el Consejo Legislativo, Asamblea Legislativa Antigua, Congreso Nacional y Asamblea Nacional vigente. En materia internacional, la farmacéutica estadounidense Pfizer, fabricante de una de las vacunas autorizadas contra el COVID-19, anunció este martes que ha iniciado un ensayo clínico en Estados Unidos para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra por la vía oral. En un comunicado, Pfizer explicó que su fármaco llamado FP07321332 ha demostrado en estudios in vitro ser un potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2 y otros coronavirus, lo que sugiere su potencial para el tratamiento de la COVID-19 y otras amenazas. Por su parte, la portavoz del gobierno de España, María Jesús Montero, justificó la decisión de permitir en Semana Santa los viajes internacionales, pero no los desplazamientos domésticos,
como medida de reciprocidad con el resto de países europeos que están haciendo lo mismo. La funcionaria aclaró que las personas que entren en la península ibérica tendrán que disponer una prueba PCR reciente negativa. Lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países, que las personas que vengan tengan una PCR reciente que permita avalar que no tienen ningún tipo de contagio y que además cuando llegan a los países de destino tienen que respetar y tienen que compartir exactamente las mismas limitaciones que las personas que vivimos o que viven en estos países. Por tanto, estas son las condiciones, las reglas de juego con las que nos hemos dotado y estas son las que estamos intentando aplicar sin que haya ningún tipo de falla en el conjunto de los países. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, subrayó este martes el firme compromiso de su país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y resaltó la intención de Washington de revitalizar la alianza para asegurar que siga siendo capaz de responder a las amenazas actuales. He venido aquí para expresar el firme compromiso de Estados Unidos con la alianza, declaró el político a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, que se celebra hoy y mañana en la sede de la organización en Bruselas, la primera presencial en más de un año. Vengo aquí para expresar el firme compromiso de los Estados Unidos con esta alianza que ha sido la piedra angular de la paz, la prosperidad y la estabilidad de la comunidad transatlántica durante más de 70 años. Y he venido a Bruselas porque Estados Unidos quiere reconstruir nuestras asociaciones. En primer lugar, con nuestros aliados de la OTAN. Queremos revitalizar la alianza para asegurarnos de que sea tan fuerte y eficaz contra las amenazas de hoy como lo ha sido en el pasado. En otras noticias, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de visita en China, pidió junto a su homólogo chino que más países se unan al rechazo de las sanciones de potencias occidentales, como las aprobadas recientemente por la Unión Europea, en represalia por la persecución y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. Ambos cancilleres solicitaron una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir sobre el mantenimiento de la paz mundial. No hay relaciones con la Unión Europea como organización. Toda la infraestructura de esas relaciones fue destruida por decisiones unilaterales de Bruselas. Cuando los europeos consideren oportuno, si es que lo hacen, eliminar esta anomalía en los contactos con su mayor vecino, por supuesto estaremos preparados para construir esa relación basada en la igualdad, basada en la búsqueda de un equilibrio de intereses. En otras informaciones, las autoridades de Boulder, en Colorado, en los Estados Unidos, identificaron este martes al autor del tiroteo que dejó 10 muertos en un supermercado de esa ciudad como Ahmad Aliwi Alisa, de 21 años de edad, y lo acusaron de 10 cargos de asesinato en primer grado. En una rueda de prensa, las autoridades aseguraron que todavía no tienen claros los motivos que llevaron a Alisa a abrir fuego con un fusil de asalto en el interior de un supermercado de la cadena King Soopers en Boulder, una ciudad de poco más de 100,000 habitantes al norte de Denver y una de las más ricas de Estados Unidos. Pasamos a Guatemala. La Dirección General de Aeronáutica Civil anunció el cierre temporal del Aeropuerto Internacional La Aurora en la capital del país debido a la caída de ceniza que lanza el volcán Capaya en fuerte actividad desde febrero pasado. Debido al cambio de dirección del viento de sur a norte y el incremento de la actividad volcánica del Pacaya, existe presencia de arena volcánica en el aeropuerto La Aurora, razón por la que, cuidando la seguridad operacional, se han cerrado operaciones. Estaremos actualizando, aseguró en sus canales de comunicación el director de la DGAC, Francis Argueta. Y en materia económica, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó este martes que la recuperación del país progresa más rápido de lo esperado, al comentar las perspectivas en la primera economía mundial en medio de la pandemia. La recuperación ha progresado más rápido de lo que generalmente se esperaba y parece estar fortaleciéndose, señaló Powell en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes junto a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
En otras noticias, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza, dejará su cargo en abril, un año antes de lo previsto, informó este martes la institución financiera con sede central en Caracas en un comunicado. Y en materia deportiva, la Conmebol trabaja con los gobiernos de Argentina y Colombia para conseguir vacunas contra el COVID-19 que permitan contar con público durante la Copa América que se inicia en el mes de junio. El presidente de la organización, Alejandro Domínguez, dijo este martes que el avance de la vacunación en los países sede del torneo, que iniciará el 11 de junio, podría ayudar a que los estados cuenten con espectadores en las gradas. Así estamos llegando al final de este informe RCR. Los esperamos mañana bien tempranito para nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.